Confianza y credibilidad por todos los medios. Esto es La Rotativa del Aire, edición nacional. Carlos Villarreal en la cabina de Lima y quien les habla, César Espinosa, desde la ciudad de Arequipa. Y el fin de semana Carlos asumió como ministro de Justicia el señor Santibáñez, y uno de los anuncios que ha hecho, o en todo caso uno de los objetivos que tiene dentro de este ministerio, es una reforma de justicia. ¿Será posible realizar una reforma del sistema judicial, de nuestra justicia en el país? Para hablar de este tema ya está con nosotros el señor José Tello, exministro justamente de este sector, del sector justicia. Señor Tello, buenos días, bienvenido a RPP. Muy buenos días, es un gusto estar con ustedes. Saludos allá a la cabina en Arequipa y en Lima, y también a todos los oyentes de RPP. Bueno, ¿es posible realizar una reforma de justicia tomando en cuenta que este gobierno ya está de salida? ¿Los plazos le podrían dar o se requiere un tiempo muchísimo mayor para tener una real reforma en este sector? Se requiere de un nivel de consenso con los actores políticos que van a participar en los próximos comicios de las elecciones generales 2026. Hay que conversar con ellos y sobre todo estructurar la política pública. Se puede avanzar mucho en la estructuración de la política pública y sobre todo el financiamiento, considerando de que ya estamos con la ley de presupuesto prácticamente ya elaborada. Lo que se tendría que ver en todo caso es la posibilidad de un crédito suplementario para poder justamente dinamizar lo que puede ser una política diseñada ya con miras al otro año. ¿A qué voy? Algo muy importante que hay que tocar en el sector justicia es el tema de la provisionalidad de jueces y fiscales. Se tiene que generar los recursos, tanto para el Ministerio Público como para el Poder Judicial, y terminar con la provisionalidad de manera progresiva. ¿Por qué? Porque es ahí donde tenemos un fuerte nivel de corrupción. O sea, ahí en esos jueces y fiscales que vienen por meses, por un año, no hay funcionarios de carrera, no hay mayor compromiso ni tampoco lealtad con el sistema de justicia. Y por ende lo que tenemos son personas pues que literalmente pueden cometer pues excesos y realmente afectar mucho la credibilidad de lo que es la justicia. La justicia es un tema de perfección también, o sea, la gente tiene que ver que la justicia funciona. Eso es cuando, por ejemplo, se arrestan criminales y no se les libera, cuando son llevados a juicio rápidamente y son sentenciados, o no son después liberados por un juez también. O sea, esas cosas son importantísimas porque generan justamente confianza. Y vuelvo a señalarlo, el tema de la reforma de justicia es un tema medular. ¿Por qué? Porque es un tema que da seguridad a todos, seguridad jurídica, a nacionales y extranjeros que desean, por ejemplo, invertir también en el país. Claro. ¿Cómo está, señor Tello? Buenos días. Buenos días. ¿Usted está de acuerdo con la designación de Santibáñez en el cargo de ministro de Justicia después de que fue censurado como ministro del Interior? ¿Este nombramiento no lo considera usted una especie de desafío al Congreso de la República? Es algo por lo que tiene que responder tanto el premier que lo propone, que es Eduardo Arana, y también, obviamente, la presidenta que lo designa y le da la confianza. O sea, si ellos quieren encrispar los ánimos con el Congreso, y de hecho, dicho sea de paso, o sea, hay grupos que ya han demostrado un fastidio abiertamente, bueno, es una decisión de ellos, tienen sus motivos quizás, pero finalmente esto pasa por decisiones personales y el hecho de darle la confianza, en este caso, a quien va a asumir el ministerio. Pero usted, o cualquier ministerio. Personalmente, ¿usted qué opina, tomando en cuenta los resultados o el desempeño que tuvo Santibáñez en el Ministerio del Interior? ¿Cree usted que ha sido una correcta designación? A ver, lo que ocurre, y acá también hay que ser bastante objetivos, lo que ocurre es que una cosa es el Ministerio del Interior y otra cosa es el Ministerio de Justicia. Juan José Santibáñez es un abogado conocido, por ejemplo, por el hecho de la defensa de causas policiales. Entonces tenía mucho contacto con el Ministerio del Interior, conocía la problemática, incluso su familia es una familia de policías. Hay, digamos, una compenetración en el sector interior. Por su conocimiento, bueno, hizo lo que ya se ha visto. Los resultados no han sido satisfactorios para muchas personas, pero bueno, ahora por la confianza en la Presidenta de la República, propuesta del Premier Arana, está en la cartera de Justicia. Es abogado de profesión, décadas de experiencia, vemos qué puede hacer. Pero como ha anunciado el tema de la reforma de justicia y, digamos, ha hablado de manera bastante, con bastante énfasis en este punto, bueno, por lo menos particularmente le quiero dar el beneficio de la duda, pero básicamente en algo.
Hablar de una reforma es hablar de un tema que no solamente son buenas intenciones, sino es la voluntad política para desplegar recursos y que esta reforma se dé verdaderamente financiada. Y eso es lo que yo mencionaba hace un instante al inicio de la entrevista. Hay que ver cuánto van a invertir para terminar con la provisionalidad de fuerzas fiscales, entre otros aspectos más que son muy amplios dentro de una reforma integral de justicia. Ahora, pero una persona con 3 investigaciones, con impedimento de salida, ¿es la más idónea para encabezar una reforma judicial? Particularmente, si yo tuviera la decisión de colocarlo ahí, no lo hubiera hecho. Pero finalmente creo que está la decisión de la Presidenta de la República. O sea, eso quiere ser bastante claro en eso. ¿Por qué? Porque efectivamente estas investigaciones, estos cuestionamientos no ayudan, desdibujan. El hecho que haya sido censurado por el Congreso desdibuja, pero finalmente, lo vuelvo a señalar, es la confianza que tiene la Presidenta de la República a él a propuesta del Premier Arana. Ahora, señor Tello, la reforma del sistema de justicia tiene que hacerlo necesariamente el gobierno o el Congreso o la participación de diversas instituciones, entidades o el propio sistema de justicia, por el principio de, diríamos, autonomía que tiene. Mira, el sistema de justicia ya tiene autonomía. La autonomía del Poder Judicial, Ministerio Público y la Junta es una autonomía constitucional. Pero hay que ser bien claros en algo. La legislación la da el Congreso de la República. Por delegación, por ejemplo, cuando le permiten legislar al Ejecutivo, lo da el Ejecutivo. Los famosos decretos legislativos, que después son revisados por el Congreso. Pero le da esta facultad temporalmente al Poder Ejecutivo. Luego, el financiamiento lo coloca el Poder Ejecutivo. El Ministerio de Economía y Finanzas es parte del Ejecutivo. O sea, se necesita del concurso de estos dos poderes del Estado para sacar adelante una reforma política, en el sentido de lo que va hacia lo que es el sistema de justicia. Claro. La política pública de la justicia en el Perú. Exactamente. Le recordamos a los amigos oyentes y televidentes que estamos conversando con el exministro de Justicia, José Tello, respecto a una posible reforma en el sistema de justicia con plazos concretos y resultados viables. César. Sí, señor Tello, usted decía que hay que, digamos, dejar de tener jueces provisionales. ¿Qué más se tendría que hacer a corto plazo en esta reforma? En esta reforma algo fundamental es revisar el marco normativo, generar, o sea, que haya una mayor concatenación de la realidad con lo que está regulado. Y en eso hay que ser bastante claro. Por ejemplo, a veces hablamos de medidas duras contra los alimentistas, las personas que lamentablemente, y eso es totalmente detestable, no le dan pensión a los hijos. Y nosotros podemos querer para ellos el castigo más duro, pero sin embargo, con penales asignados, tener a 5.000 reclusos por este tipo de situación que es el hecho de ser alimentista, deudores alimentarios, es algo complicado. Entonces, ahí, por ejemplo, hay que agarrar y hay que trabajar en pensar si conviene o no el uso de billetes electrónicos, mecanismos alternativos, o sea, no necesariamente coadyuvar a la tuburización de las cárceles. Además, también dinamizar los procesos que están con los privados de la libertad por prisión preventiva, o sea, que no tienen, digamos, una sentencia firme para mantenerse en prisión. Eso, por ejemplo, va de la mano también con un mandato que el Tribunal Constitucional ha dado y ha prolongado por 5 años más para que justamente se corrija el tema del hacinamiento en prisión. Y la última pregunta de mi parte, señor Tello. ¿Está usted de acuerdo con el planteamiento de que el Perú se retire de la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Para nada, en lo absoluto. Me parece que sería un retroceso. Yo cuestiono a la Corte y es más, o sea, considero que la última intervención que tuvo con la ley de amnistía ha sido desafortunada en el sentido que han violentado la soberanía del Perú. Pero la Corte está compuesta por personas ideologizadas que son aves de paso. La Corte es una institución a la cual estamos adscritos. Nosotros tenemos que tener un enfoque institucional. A mí me parece bastante temerario que algunas personas, ¿no?, políticos, estén hablando de salirse en la Corte. No tienen una visión a largo plazo. O sea, eso es lo que me demuestra la precariedad muchas veces en nuestra clase política. No hay una visión a largo plazo. Se quedan con el árbol y no ven el bosque. O sea, no piensan de acá a 20, a 30 años. Y el estar adscrito a la Corte no da seguridad jurídica. El problema de la Corte
de algunas personas que estén ideologizadas, eso se puede ver perfectamente y se puede enfrentar en las instancias correspondientes. A la Corte la podemos llevar también a la Asamblea General de la OEA, de la Organización de Estados Americanos. O sea, podemos cuestionar su accionar, pero no significa patear el tablero y salirnos del ordenamiento supranacional. Claro. Entonces, señor Tello, entiendo que salirse de la Corte Interamericana de Derechos Humanos no garantiza eliminar la inseguridad ciudadana. Para nada. Es más, o sea, la inseguridad ciudadana es un problema interno. O sea, el hecho de la Corte, lo que se cuestiona en la Corte, por ejemplo, es que haya, por cuestiones ideológicas, actuado a favor de determinadas personas, terroristas, en perjuicio de las Fuerzas Armadas. Hay sectores que tienen una postura bastante cerrada con eso, pero hay que respetarla. Lo que me parece importante, y vuelvo a señalar, es no dejemos una institución por situaciones coyunturales de personas que tienen que responder ante la historia. Me refiero a magistrados actuales de la Corte que no están actuando adecuadamente. Muy bien. Como esto último que pasó con la injerencia en nuestra soberanía, con el tema de la ley de amnistía, que es totalmente inaceptable. Muy bien. José Tello, exministro de Justicia, le agradecemos mucho por su participación en la rotativa del aire. Muy buenos días.